Oigan, pues estoy muy contento de que de nueva cuenta tengamos aquí en el estudio a Marina Garmendia. Después también al igual que Tania, te tomaste unos días a gusto. Qué bueno que estés de regreso, Marina, Muchas con gracias, las hermano. pilas bien puestas. Muy bien puestas y además pues tantas cosas que están pasando estos días en el país que es muy difícil abstraerse, ¿no? Tomar vacaciones. Desconectarse más bien, ¿no? Porque no conectarse es un show. Claro, así es. Oye, qué bueno, pues bueno, tenemos pues un tema pendiente obviamente de los que manejas a la perfección, Marina, y los que te agradezco por supuesto que nos compartas aquí en CPS Noticias, y es obviamente darle seguimiento pues desde que platicamos, desde que llegó una mujer a la presidencia de México. Habíamos estado examinando el tema de género evidentemente en los grandes cargos y bueno, lo que traía consigo pues el que también el toque femenino llegase a la presidencia, y esto viene obviamente desde el origen del voto femenino. Claro que sí, pues justamente creo que es muy importante recordar la historia, ¿no? Saber qué es lo que pasó antes, y que hoy tengamos una presidenta de la República, pues no es casual, no es algo que se diera de pronto y mucho menos de manera natural. Es el reflejo, el resultado de décadas de lucha de las mujeres. Estamos hablando desde el siglo XIX, en donde en todo el mundo y también en México las mujeres empezaron a exigir su derecho de participar, de votar y de ser votadas. En nuestro país hay que decir que en el caso de América Latina es uno de los últimos países en donde se conquista el derecho del sufragio. El primero fue Ecuador en 1929 y en México pues lo tenemos hasta el 17 de octubre de 1953. Justamente la semana pasada se conmemoró el 71 aniversario del sufragio femenino, y pues la idea es recordar cómo es que ocurrieron estos hechos, cómo es que las mujeres pudieron empezar a ser consideradas para ocupar cargos políticos. Y bueno, pues aquí el recuento con algunos datos que es importante. Sí, claro. Me parece que conozcan las personas que nos hacen favor de ver y de escuchar, y sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Para cualquier joven hoy en día, pues es muy común ir el día de la jornada electoral y votar, y bueno, hay que saber que nuestras bisabuelas, nuestras abuelas probablemente no tuvieron este derecho. Este derecho, sí. Sí, ahorita ya las nuevas generaciones dicen, pues qué normal es que hombres y todo el mundo vaya a votar, ¿no? Sí, así es, parece no algo normal, y no, hay que reconocer a aquellas mujeres, como te decía, pues que empezaron a luchar por este derecho, y que no fue fácil. A veces cuando se habla hoy de los movimientos feministas que tienen ciertas acciones, digamos, violentas o disruptivas y se critican, pues fíjense que cuando las mujeres lucharon por este derecho también llevaron a cabo este tipo de movilizaciones. Hay registros de huelgas de hambre, de plantones, de mujeres que se iban al frente de la casa de gobierno, de gobernadores o bien del presidente de la República en turno, y hacían movilizaciones diversas exigiendo este derecho. Hay países en donde fueron a la cárcel, incluso fueron sometidas pues a tratos inhumanos, y lo único que estaban haciendo era exigir un derecho que hoy pues nos parece natural. Entonces, oye, esto se debía a que los políticos varones en aquellos años no creían en una capacidad de una mujer, de una dama, para evidentemente ser votada y votar, ¿no? Yo creo que la capacidad aquí era de lo que se cae. Claro, lo que pasa es que recordemos siempre que en el mundo en el que vivimos, las mujeres tenemos asignado un rol, este rol de cuidadoras, de protectoras, de reproductoras, de ser las madres, las abuelas, las que cuidan, y los hombres son los proveedores, los que van a los espacios de trabajo, los que salen de su casa. Y las mujeres entonces no tenemos, digamos, capacidad para tomar decisiones, para gobernar, para ejercer cargos públicos. Durante muchos años la educación, incluso no nos vayamos al derecho de voto, sino el propio derecho a la educación fue negado, ¿no? Y justo, sí, el argumento es que las mujeres no tenemos capacidades suficientes para hacernos cargo de algo que no sea lo doméstico.
¿sí? Lo que tiene que ver con niños y con la cocina y demás, ¿no? Una frase muy común, a mí me tocó que me la dijeran, incluso en algún momento cuando empezaba en órganos electorales, era pues que qué estaba haciendo ahí, que porque no estaba en la cocina, que dónde estaban mis hijos, que decía mi esposo, ¿no? Entonces, digo, esto hace más de 20 años, pues imaginémonos que lamentablemente sigue ocurriendo. Entonces, con ese argumento, las mujeres no podían participar políticamente. Hay un antecedente importante para que se vea hasta dónde iba esto. En 1938, el entonces presidente Lázaro Cárdenas presenta una iniciativa para que las mujeres puedan votar. Esta iniciativa es aprobada por el Congreso, pasa a las legislaturas de los estados y ahí también se aprueba y sin embargo nunca se publica. Es decir, se pasa todo el trámite legislativo, pero el presidente Cárdenas no lo publica. Se dice, según lo que se encuentra uno en los textos, es que el argumento era pensar que en las próximas elecciones las mujeres influidas por la iglesia, por el clero, tal vez por maridos conservadores, votarían en contra de un gobierno revolucionario. Entonces, aún con el derecho logrado en este proceso jurídico, finalmente no se concreta. Hay un antecedente que se conoce poco, pero en el año de 1947, el entonces presidente Miguel Alemán también manda una iniciativa y esto sí prospera, pero las mujeres podían votar solamente para las elecciones municipales. Un poco lo que tú decías, se ponía como a prueba a ver qué hacen estas mujeres cuando vayan a votar, ¿no? Entonces se puede votar en elecciones municipales y finalmente es hasta 1953 cuando el entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines, cumpliendo una promesa de campaña que había hecho a las mujeres en un acto público, en donde les había pedido que al menos le entregaran 500,000 firmas de mujeres que querían conseguir este derecho de votar y ser votadas. Él iba a promover una iniciativa de ley en ese sentido. Esto se hace y cuando pasa el proceso legislativo, la nueva ley, bueno, la reforma, perdón, no es una ley, es una reforma a la Constitución, otorga este derecho a las mujeres mexicanas, se publica en el Diario Oficial el 17 de octubre, estamos cumpliendo 71 años, y bueno, después de estos 71 años, aquí habría cosas importantes que decir, por ejemplo, que ha sido el avance de las mujeres en los cargos legislativos, poco a poco fueron llegando a los congresos locales, al Congreso federal, y tenemos que hasta el 2018 es cuando hay por fin paridad, es decir, hay el mismo número de mujeres y de hombres en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y esto se replica en la mayor parte de los estados del país. Fíjate que hoy, después de este proceso electoral, en 25 de los 32 congresos locales, las mujeres no solamente son mayoría, sino que son más que los hombres. O sea, se ha roto, digamos, este tope, porque a veces pensamos que es el 50 y punto. No, puede ser mucho más del 50, igual que fueron los 90 y 80% que tuvieron los hombres durante muchísimos años. Entonces, hoy en México, el Poder Legislativo está integrado al menos en un 50% por mujeres, no solamente a nivel federal, sino a nivel local. Y hemos hablado ya de mucho, obviamente, del caso de que después de 200 años tenemos a la primera mujer como presidenta de la República, y en donde también se ha visto un avance importante es en las gubernaturas de los estados. Aquí lo que yo quisiera comentar es que este avance tampoco ha sido un proceso fácil, ha sido un proceso y un derecho que se conquistó gracias a la intervención de las autoridades electorales. Lo que había ocurrido en México es que se habían abierto estos espacios para mujeres a través de la cuota de género y luego a través de la aprobación de la paridad, pero se consideraba que las gubernaturas eran cargos uninominales y que entonces ahí no podría aplicarse el principio de paridad. Sin embargo, en noviembre del año 2020, el Instituto Nacional Electoral promueve un acuerdo en donde señala
a que de las 15 entidades que iban a tener elecciones estatales, al menos en 7 los partidos políticos debían postular mujeres. Esto causó un revuelo hace muy poco tiempo, hubo oposición, sin embargo el INE toma el acuerdo, este es impugnado, pasa a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien en diciembre del 2020 dice efectivamente la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres es abismal. En ese momento México había tenido solamente 6 mujeres gobernadoras electas y 2 interinas, o sea, del 51 hasta el 2020, solamente 6 mujeres gobernadoras. Y entonces el tribunal dice, el INE no puede tomar esta decisión, no tiene atribuciones, pero nosotros sí. Y entonces el tribunal emite una sentencia que obliga a los partidos políticos a postular a mujeres para las gubernaturas. Ya con la paridad. Con paridad, o sea, de 15 estados, en 7 se postulan mujeres y aquí tenemos pues ya un gran brinco, es la última elección que hay, por ejemplo, en Baja California Sur, y junto con otros estados, que son 15, tenemos que como resultado hay 6 gobernadoras, hay gobernadoras en los estados de Baja California, de Campeche, de Chihuahua, Colima, Guerrero y Tlaxcala, mientras que en los otros 8 estados son hombres los que ganan la gubernatura. Claro, sí. Pero bueno, fíjate, si habían pasado... Pero Guerrero ahí hay un tema, ¿no? Porque, híjole, no quedó el señor, pero pone quedó a la hija y ahí pues queda entre familia. Claro, esta es una historia muy interesante y bueno, aquí les platico que justo la tesis de maestría que estoy haciendo es sobre este caso y cada una de las 15 entidades pues tiene una particularidad muy interesante. Y nada más apunto, cuando hablamos de estas mujeres que están ocupando los espacios, nos referimos al número de mujeres. Habría que ver si las mujeres en estos espacios de toma de decisión realmente están gobernando o legislando con perspectiva de género, que ese es otro tema. Oye, pues vamos a apuntar justamente esos análisis en donde se dice que pues llegó una dama, una mujer al cargo público, a la presidencia, a la dirección. Sí, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué tan cercanos están, pues obviamente los mandatos machistas o varoniles que todavía persisten? Así es, sí, esto es un tema. ¿Sí? Por ejemplo, es algo que estamos viendo en los congresos locales. Yo les decía, hoy hay más mujeres, pero las mujeres no están todavía presidiendo las comisiones más importantes. Entonces, falta todavía, pero es un avance muy importante. Los vamos a platicar seguro aquí en el estudio. Con mucho gusto. Muchas gracias, Marina Garmendia. Marina Garmendia, nuestra analista político, electoral y de género en este jueves de platicar con ella aquí en CPS Noticias. Vamos a ir a la pausa y regresamos y nos vemos el próximo jueves, Marina. Hasta luego, buen día. Hasta luego, buen día. Ya volvemos.